¡Qué vida! Nos toca hablar otra vez de Copa, y esta vez del rival del Real Madrid. El rival quizá con más moral del mundo. ¿Quién no ha oído hablar? Tienes más moral que el Alcoyano. De ahí viene la frase. Y se va a encontrar con Capitán Pulmón. Esto lo vamos a explicar luego. Un Deportivo Alcoyano, que es de Alcoy, para los que no conozcáis, es un pueblo de Alicante, grande, pero no está en la costa, está en la montaña, así que frío hace. En invierno hace rasquita, y se hacen los moros y cristianos, muy famoso, pero se hace rasquita. Se va a encontrar en un campo de fútbol que a mí me encanta, yo he jugado varias veces ahí. Es un campo muy inglés, pequeñito, muy arropadito, con gradas bajas, pero muy típico, con mucho sabor a fútbol. Evidentemente no va a haber público, eso le resta. Una curiosidad también tiene ese campo, que los futbolistas salen por un córner, un túnel como de cemento, y salen por ese córner. Un campo que ha sufrido reformas, que ha sufrido derrumbes, que ha tenido acontecimientos, aparte de mucho fútbol. Los reyes, por ejemplo, el rey emérito y la reina aterrizaron en helicóptero en el Collao. Camilo VI, que es de Alcoy, ha pasado por allí. Bueno, muchas cosas y grandes equipos y grandes figuras han pisado el Collao. Sabéis que el Deportivo Alcoyano ha estado 4 veces en primera división. La primera en el 45-46. Sí, te sorprende, ¿verdad? Por lo pequeño, pues ha estado 4 veces. Decían que era porque parte de los beneficios que daba la aceituna rellena iban para el Deportivo Alcoyano y podían hacer buen equipo. Porque para los que no lo sepáis, que yo no lo sabía, la aceituna rellena nació en Alcoy. Ojo, se le ocurrió ahí a un tipo. Nació en Alcoy la aceituna rellena. Para largo, o sea que imaginaos. Luego, claro, les copiaron la idea, pero nació en Alcoy. Y como os digo, en el 45-46 ya estuvo en primera división por primera vez. Su primer partido lo ganó en la Condomina 2-3. 2-3. También recuerdo, y se cuentan la historia de que en un partido contra el Español se le anula un gol al Alcoyano y saltan aficionados y le pegaron al árbitro. El árbitro era don Pedro Escartín, muy famoso, el campo de Guadalajara lleva su nombre, y le debieron canear, y al Alcoyano le echaron 10.000 pesetas de multa de las de entonces. Pues bueno, el Real Madrid se va a encontrar con todo esto y se va a encontrar con la historia de superación de Capitán Pulmón, de Ismael Mayor. Aparte de toda esa historia que hemos contado, que se reflejó, Chus Fernández, un historiador, lo reflejó en ese libro, ¿no? En este libro donde se cuentan muchas cosas. Entre ellas, cuando el Alcoyano estaba en primera división y fue a visitar al Real Madrid, a Chamartín, al Real Madrid se le había olvidado hacer el banderín típico, ese que se dan en los capitanes. Y entonces le dijeron, como vais a venir dentro de poco a jugar contra el Atlético de Aviación a Madrid, pues os damos el banderín. Y en el club están los 2 banderines con la misma fecha, el del partido del Real Madrid y el partido del Atlético de Aviación. Curioso, Están muchas cosas, está por ejemplo, todos los entrenadores que han pasado por ahí, que son importantes. Juan de Ramos, que Juan de Ramos además fue el máximo goleador del Alcoyano, también. Ha pasado Quique Hernández, han pasado Bordalás, ha pasado Asier Garitano, Gin, que está ahora en el Real Zaragoza, Juan Ignacio Fernández. Han pasado equipos en la Copa del Rey, pues Atlético de Madrid, Mallorca, Atlético de Bilbao, Barcelona, el Real Madrid ya pasó por allí también, que ganó 1-4, con Asier Garitano de entrenador del Alcoyano y Mourinho, entrenador del Real Madrid. Se cuenta que un actor que jugó en el Alcoyano, luego fue actor de cine de acción, Aldo Sambrel se llamaba. Se cuenta que ha jugado Jorge Molina, el Choco Lozano. O sea, se cuentan muchas cosas en ese libro, ¿no? Y cómo no, también se cuenta la historia de la frase mítica: tienes más moral que el Alcoyano. Tienes más moral que el Alcoyano es una frase que forma parte ya de las expresiones de la lengua española. Un periodista de la ciudad de Alicante que hacía las crónicas para Marca, donde empezaba a plasmar que le extrañaba que un equipo podía arrastrar a tanta gente, incluso perdiendo partidos uno tras otro, y cómo los jugadores
peleaban hasta el último minuto. Y entonces empezó a plasmar que qué moral tenían estos del Alcoyano, y de ahí sale. Pues toda esta historia se cuenta en este libro, ¿no? Menos la historia que os hablaba de Ismael Mayor, que lleva desde el 2001 retransmitiendo los partidos del Alcoyano en la cadena SER. Os voy a contar una historia con un principio inquietante, un desarrollo sorprendente y un final feliz, porque la moral del alcoyano la llevamos en el ADN, todos los alcoyanos. Yo tengo fibrosis quística desde nacimiento. Es una enfermedad que, entre otras cosas, afecta gravemente la capacidad pulmonar. Se va deteriorando hasta que me tenían que trasplantar los 2 pulmones. El día a día lo llevaba cada vez peor. Siempre tienes los pulmones infectados, la tos no se me iba. Nadie sabía lo del trasplante. Cuando lo descubrimos, te sorprende todavía más la capacidad que tuvo durante todos los años anteriores de hacer su trabajo y que nadie prácticamente se diese cuenta. Cuando lo escuchábamos toser dentro del coche, cómo la voz la tenía así, o sea, te preocupaba cuando íbamos con él andando y le costaba caminar poco a poco porque veías que le faltaba el oxígeno. Él nunca nos dijo nada. Y después, no, si ha ido a que le han cambiado los pulmones, es que es un crack. Y llegó el día del trasplante. No hay vuelta atrás. Voy a enfrentarme a una operación en la que tengo muchísimas papeletas de no salir. Ahí volví a nacer. Y agradecer mucho a los donantes de órganos. Hay que darle un sentido a la muerte, que haya gente que pueda vivir porque uno fallece. Y se ha ganado con creces el apodo de Capitán Pulmón. La historia continúa, pero habrá que seguir sufriendo, eso sí, con mucha moral. Pues bien, yo la historia de Ismael la conocí hace año y medio, 2, cuando fui a Alcoyano, ¿no? Pero para saber exactamente lo que se va a encontrar en la actualidad el Real Madrid, ¿quién mejor que el propio Capitán Pulmón? ¿Qué tal, Ismael? Dale. El Real Madrid se va a encontrar esto: gradas vacías, un partido que solo unos pocos privilegiados podrán ver en directo. El Alcoyano y el Real Madrid se enfrentarán a una temperatura alrededor de unos 7 grados, mucho más alta que en las eliminatorias anteriores, donde se rondó el bajo cero. En lo deportivo, la ilusión tiene que superar a la calidad, si no, no hay otra forma de ganar al Real Madrid. Los aficionados del Alcoyano están teniendo en cuenta 2 iniciativas: una fila cero, que consta de una entrada virtual que podrán comprar todos los aficionados, que será una entrada conmemorativa, y la segunda, inspirada en los aplausos a los sanitarios. Alcoy está convocado a las 9 de la noche del miércoles para que salga a los balcones y grite Deportivo, Deportivo. El Alcoyano tendrá una segunda oportunidad para poderle ganar al Madrid. Hace 8 años este partido se jugó aquí, en este mismo estadio. Una segunda oportunidad, como yo la tuve después del trasplante, y que ahora está plasmada en mi libro, El trasplante, mi segunda oportunidad. Nos vemos. Pues muchas gracias, Ismael, y ojalá vendas muchos libros, porque tu historia merece la pena y eres un tío grande. Así que mucha suerte en el partido y buena retransmisión. Tigres, a la selva.